pasaron cosas esta semana con la invasión israelí en Gaza. ¿Por qué pasaron cosas? Ahora vamos a ver lo que estuvieron hablando estos últimos días. Díganme ustedes en los comentarios si les interesa que haga un video sobre todos los empresarios y la red que está detrás de la Fundación Humanitaria de Gaza, que es básicamente el proyecto que están teniendo los israelíes o que están utilizando los israelíes para, más que nada, despoblar la franja de Gaza a través de la ayuda eh, la, de la ayuda humanitaria, porque han aparecido muchísimas noticias sobre quiénes están detrás, los empresarios, los financistas, los miembros del gobierno de Benjamín Netanyahu, y en el día de ayer, muy suelto de cuerpo, el ministro de Defensa israelí dijo algo gravísimo que ustedes habrán visto en muchísimos medios. Estoy buscando acá porque no tengo a mano el enlace, pero básicamente Israel Katz se llama este ministro, dijo que van a intentar o que van a concentrar a los palestinos en una franja de 2x2 en Rafah. Vamos a leer un poco lo que dijo este ministro de Defensa en una publicación que saca el medio israelí Haaretz, que va a ser de suma utilidad porque, ¿qué sucede? Hoy por hoy, lo que está pasando en Gaza es que los palestinos están sitiados. O sea, vos sos palestino hoy por hoy y el ejército israelí tiene establecidas zonas que son seguras, entre comillas, y zonas que son de exterminio. Entonces, lo que hacen estos HDP de los militares israelíes es que con drones, cuadrilópteros, van enviando mensajes y a través de redes sociales también van enviando otros mensajes y el sistema de mensajería diciendo, bueno, esta zona donde estás ya no es más segura. Entonces se van a esta otra zona donde supuestamente es más segura. Y en el medio, como está comprobado por algunos grupos, Israel invade los lugares que son seguros y los lugares que son inseguros. Entonces está convirtiendo toda la franja de Gaza en una zona de exterminio. Mientras tanto, en el sur de la franja de Gaza se instalaron 4 puntos de distribución de ayuda humanitaria. Porque, ¿qué sucedió? Israel, desde el último alto al fuego, restringió el ingreso de alimentos a la franja de Gaza. Entonces, al restringir el ingreso de alimentos y el ingreso de medicinas, generó una crisis humanitaria terrible. Entonces, como no quiere que las organizaciones internacionales ingresen y reporten todo lo que está sucediendo terrible, creó además una fundación humanitaria, que se llama la Fundación Humanitaria de Gaza, que es una entidad creada por oficiales militares de una división del Ministerio de Defensa israelí dedicada a la entrega de ayuda humanitaria, entre comillas. Porque recordemos que según los tratados internacionales, una potencia ocupante se tiene que encargar de ese territorio ocupado de asegurar todos los derechos básicos de la población que está siendo ocupada. Bueno, lo que está haciendo con esta Fundación Humanitaria de Gaza, que empezó en su momento, los israelíes contrataron una consultora que se llama Boston Consulting Global, es que esta fundación se convierta en una especie de gobierno paralelo. Esta gente empieza a decir, che, necesitamos una fundación que administre los alimentos para mostrarle a la comunidad internacional que estamos con la voluntad de que la gente no se muera de hambre, pero por el otro, que se empieza a convertir esta fundación y empieza a construir junto con el ejército burbujas humanitarias. Ese fue el término. ¿Qué significa burbuja humanitaria? Que, bueno, como les contaba, como no hay zonas seguras en la Franja de Gaza, porque hay algunas zonas declaradas como inseguras, otras zonas declaradas como seguras, esta fundación construye unos lugares con edificaciones donde
la gente se puede ir y con sistemas biométricos pasar a estos lugares si no son militantes de Hamas. Entonces, en estas burbujas se le entrega o se le asegura alimentos, casa, entre comillas, y ese era el proyecto inicial. Obviamente, lo primero que surgió de todos los que vimos eso, incluso entre los que organizaron esta operación, fue, estos son campos de concentración. O sea, destruiste todo un territorio donde vivían 2 millones de personas y ahora lo estás llevando a esta gente a, vos lo llamás burbuja humanitaria, pero a unos campos de concentración donde los tenés controlados con sistemas biométricos y donde además le controlas el alimento y las medicinas que le das. Es decir, controlás a través de esto todas sus conductas. En el medio, la prueba piloto de esta operación fue un completo desastre porque, claro, abrieron estos puntos de distribución humanitaria, entre comillas, donde distribuían alimentos, unas cajas que no tienen, que uno si los ve, deben tener 2 paquetes de arroz, 3 latas y 2 o 3 cosas más, porque no son cajas muy grandes. Y lo que hacía esta fundación es que a la mañana, 2 horas antes de la distribución, anunciaba que iba a hacer, en 2 horas vamos a hacer una distribución de alimentos. La gente obviamente se quedaba cerca de estos puntos de distribución, al enterarse se aglomeraba y en poco tiempo esta fundación levantaba esa convocatoria y al levantar esa convocatoria el ejército israelí, como se reveló, empezaba a disparar contra la gente cuando se aglomeraba y se convertía en una multitud. Entonces, por esto, durante los días de distribución de ayuda humanitaria, según algunos medios como Sky News, la cantidad de muertes de palestinos aumentó y además de todo eso, se estima que cerca de más de 600 palestinos murieron buscando comida. Pero además de todo eso, el ejército israelí y varios militares israelíes confesaron de que se les dio la orden activa de disparar contra estas multitudes. De hecho, algunos militares compararon el juego del calamar, recordarán ustedes el juego del calamar, esta serie que está en Netflix, donde hay una muñeca o una figura que está mirando para adelante y que todos pueden avanzar, pero cuando esa figura se detiene o detiene el conteo, el que se movió es asesinado. Bueno, obviamente esta fundación humanitaria está operada por gente cercana al gobierno israelí. Están empresarios cercanos a Netanyahu, está su mano derecha, su secretario militar, que fue el que organizó esto, está Lira Lackman, un empresario del Silicon Valley israelí de ciberespionaje, que trabajó en la unidad 8200, esta unidad que está dedicada a espiar a los palestinos y a hacer herramientas de ciberespionaje y de ciberguerra. Está Michael Heisberg, un capitalista de riesgo pro-israelí. En la directiva de la fundación está como presidente Johnny Moore, un pastor evangélico pro-israelí. Es decir, está todo el verdadero eje del mal personificado en esta fundación. Y bueno, la última gran novedad es que el Financial Times saca el fin de semana una nota donde dice que este grupo de empresarios contrató primero a una empresa de seguridad liderada por un jefe de la CIA, de la Organización Paramilitar de la CIA, que se encargó de la operación de ayuda humanitaria de los Contras en la época de los 70, recordemos, famosa operación conocida porque fue financiada con el dinero del narcotráfico o el envío de cocaína por parte de Pablo Escobar, Miguel Félix Gallardo, el líder del cartel de Guadalajara, y que este personaje, Philip Riley, que lideraba esa operación paramilitar de la contra nicaragüense, se le encarga crear esta fundación y idear cómo va a funcionar esta fundación y a través de eso contrata a Boston Consultant, Boston Consultant Global, una empresa consultora, pone a trabajar a un equipo que diagrama una hoja de ruta y calcula
hace cálculo de cuánto le costaría al ejército israelí desplazar al menos 500.000 de palestinos. Dice que, según los cálculos, Israel tendría que pagarle algo así como $9.000 a los palestinos para que se vayan voluntariamente de la Franja de Gaza, y que el 25% de los palestinos de la Franja de Gaza aceptaría irse si le dieran este pago y le aceptaran por 4 años subsidios en alimentos, subsidios para sus viviendas, para el alquiler, y a cambio de eso, 500.000 de palestinos irían de la Franja de Gaza, una Franja de Gaza que está destruida. En estos cálculos son usados por este grupo de empresarios hacedores de esta fundación para presentar una propuesta a la administración estadounidense. ¿Qué dice esta propuesta? Que la Franja de Gaza se puede convertir en lo que Donald Trump llamaba el proyecto Riviera Gaza, establecer puntos que se conviertan en áreas comerciales y empresariales, mega autopistas que lleven el nombre de los príncipes de Emiratos Árabes Unidos y de Arabia Saudí, áreas de libre comercio industriales que lleven el nombre de Elon Musk, para que se instale Amazon, se instale Apple, se instalen otras empresas, y Islas Trump, como lo llaman. Según este proyecto, las Islas Trump serían islas artificiales frente a la costa de Gaza con resort de lujo, seguramente propiedad de la empresa de hoteles de Trump. Esto convertiría, según los creadores de este proyecto, a Gaza en un enclave comercial y marítimo, parte del famoso corredor que Netanyahu hace mucho tiempo está soñando, que es un corredor comercial que fue presentado en una cumbre entre, en ese momento, Biden y Narendra Modi, que hablaba de un corredor marítimo terrestre que una la India con Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Israel, las costas de Gaza, para ser un corredor que rivalice con los otros corredores marítimos y comerciales de la iniciativa de la ruta de la seda de China para llegar a Europa. Bueno, entonces, para este proyecto, la Fundación Humanitaria de Gaza sería un embrión de un gobierno interino que se haría cargo de alojar a los palestinos que no se quieran ir en estas famosas burbujas humanitarias o campos de concentración, para mí campos de concentración obviamente, y se crearía un fideicomiso que se haría cargo después del gobierno interino de la Franja de Gaza hasta que se establezca una autoridad palestina, lo que significa básicamente que este fideicomiso va a gobernar por los tiempos de la Franja de Gaza, que sería propietario de todas las tierras públicas de la Franja de Gaza. Es decir, sería un robo y un otorgamiento de todas las tierras privadas de los palestinos a un fideicomiso extraterritorial liderado por Israel y seguramente por unas monarquías árabes y Estados Unidos, que controlaría y le diría a cada palestino, le daría una porción de tierra de lo que corresponde. Imagínense que no le van a dar una tierra que ellos piensen que sea favorable para un desarrollo económico, y este fideicomiso después tokenizaría todas las tierras públicas para comerciarlas, vaya a saber uno en dónde, ¿no? Porque bueno, estas ideas locas que yo no entiendo de los tokens, cadena blockchain, cuando empiezan a meter todas esas cosas en medio del conflicto, es porque detrás hay una operación de lavado de imagen y de intentar disfrazar cosas tan graves como campo de concentración y genocidio con lenguajes de tecnólogos, lenguaje enrevesado para que intentar disfrazar estas cosas. En el medio de todo eso aparece la declaración del día ayer del ministro de Defensa israelí, porque están en el medio de una negociación, Hamás e Israel, para detener el conflicto, y uno de los puntos de fricción es que obviamente Hamás dice, no queremos que esté la Fundación Humanitaria de Gaza, porque en las repartijas de alimentos que está dando esta fundación están muriendo cientos de palestinos, y obviamente el gobierno de Netanyahu se resiste por completo a que las organizaciones internacionales de ayuda humanitaria se hagan cargo de lo que está sucediendo en Gaza. Y en el medio de todo eso aparece el ministro de Defensa, Israel Katz, que dice,
que Israel planea concentrar a toda la población de Gaza en una zona humanitaria construida sobre las ruinas de Rafah. Recordemos, el famoso corredor Filadelfia, que era el corredor que divide la Franja de Gaza con Egipto, que era, según los acuerdos de 1980, acercamiento entre Egipto y Israel, un lugar donde Israel no tenía que tener presencia, fue ocupado durante la invasión israelí a Gaza, es controlado por Israel en este momento y Rafah, la localidad que está al lado, se planea construir ahí una zona de amortiguamiento, es decir, una zona donde no haya nada, y del otro lado, en las ruinas, ahora están planeando construir estos famosos campos de concentración, que dicho sea de paso, hay grupos armados financiados por Israel, conformados por palestinos, generalmente la gran mayoría criminales, que hace rato vienen robando envíos de ayuda humanitaria, instalando campamentos en estos lugares de ayuda humanitaria para que atraer a los palestinos que están boyando por todos lados. Y bueno, el ministro de Defensa israelí dice que ha dado instrucción a la Fuerza de Defensa israelí para que preparen un plan para establecer una ciudad humanitaria sobre las ruinas de Rafah. Según Katz, el plan implica el traslado de 600.000 palestinos, principalmente de la zona de Al-Muwasi a la nueva zona tras un control de seguridad. Una vez dentro, los residentes no podrán salir, afirmó el ministro de Defensa. Katz añadió que si las condiciones lo permiten, la construcción de la ciudad comenzará durante el cese al fuego de 60 días entre Israel y Hamás que se está negociando actualmente. Según el plan, las fuerzas de defensa israelí asegurarían el perímetro, pero no administrarían el sitio de distribución de ayuda humanitaria. Esto lo haría la Fundación Humanitaria de Gaza, que es como el meme de Spider-Man señalando a Spider-Man, ¿no? Katz afirmó que Israel busca socios internacionales para gestionar la zona. El plan está siendo coordinado por el director general del Ministerio de Defensa y el subjefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa israelí, Amir Baran. El lunes por la tarde, la oficina del jefe de Estado Mayor de la Fuerza de Defensa israelí declaró ante el Tribunal Superior que el ejército no impone expulsiones forzadas de población dentro ni fuera de la Franja de Gaza, mientras que la oficina del jefe de Estado Mayor de la Fuerza de Defensa israelí, Samir, añadió que movilizar a la población y concentrarla en Gaza no figura entre los objetivos de la operación. Esto para intentar salir al cruce de lo que decía el ministro de Defensa israelí. Pero esto marida con lo que está promoviendo la organización de la Fundación Humanitaria de Gaza, que es algo terrible, que está hablando de zonas transhumanitarias. Vamos a ver, ahora vamos a cambiar y vamos a ver lo que dice esta organización. Dice Reuters, exclusiva. El propuesta describe áreas de tránsito humanitario a gran escala para los palestinos en Gaza. ¿Viste cómo? Esto como en los países cuando militan el ajuste de los recortes sociales, ¿no? Que las bellezas de vivir en una misma cama con 3 personas, ¿viste? Que siempre dice la emocionante aventura de un hombre que ayuna y vive de ayuno a lo largo de su vida. Todas esas notas que son militando los recortes sociales y la precarización laboral y la precarización alimentaria, básicamente utilizan lenguaje rebuscado como este para disfrazar cosas que son terribles, como este lenguaje que es áreas de tránsito humanitario. La propuesta vista por Reuters y que lleva el nombre de un controvertido grupo de ayuda respaldado por Estados Unidos describe un plan para construir campamentos a gran escala llamado áreas de tránsito humanitario dentro y posiblemente fuera de Gaza para albergar a la población palestina, esbozando una visión de reemplazo al control de Hamás sobre la población en Gaza. El plan de $2.000 millones creado en algún momento después del 11 de febrero y que lleva el nombre de la Fundación Humanitaria de Gaza, respaldada por Estados Unidos, fue presentado a la administración Trump según dos fuentes, una de las cuales dijo que se disculpó recientemente en la Casa Blanca. El plan revisado por Reuters describe a estos campamentos como lugares a gran escala y voluntarios donde la población de Gaza podría residir temporalmente
desradicalizarse, reintegrarse y prepararse para reubicarse si así lo desea. O sea, ¿cuál es la diferencia? Recordemos que nos llenaron la cabeza diciendo que en Xinjiang, en la región china de minoría uigur, había campos de reeducación que eran campos de concentración contra la minoría uigur y fundamentalista islámica, y bueno, y nos llenaron la cabeza también con los planes, con los campos de concentración rusos y no sé qué, y siempre hay como un mito ahí, pero pasa esto y no hay ni una condena internacional, ¿eh? Ni una. Eh, Washington Post hizo referencia a los planes de la Fundación Humanitaria de Gaza para construir complejos de viviendas para no combatientes palestinos en mayo. Una presentación en diapositivas vista por Reuters detalla la zona de tránsito humanitario, incluyendo cómo se implementarán y cuánto costarán. El proyecto pide utilizar las extensas instalaciones para ganar la confianza de la población local y facilitar la visión para Gaza del presidente estadounidense Donald Trump. Reuters no pudo determinar de forma independiente el estado del plan, quién lo creó y lo presentó o si todavía está bajo consideración. El grupo de ayuda humanitaria, en respuesta a preguntas de Reuters, negó haber presentado una propuesta y afirmó que las diapositivas no constituyen un documento de la Fundación Humanitaria de Gaza. La fundación afirmó haber estudiado diversas opciones teóricas para distribuir la ayuda de forma segura en Gaza, pero que no está planificando ni implementando zonas de tránsito humanitario. Más bien, la organización dijo que su único enfoque es la distribución de alimentos en Gaza. Un portavoz de una contratista de defensa declaró a Reuters: no hemos tenido conversaciones con la fundación sobre esto. El documento incluía el nombre de la Fundación Humanitaria de Gaza y de Safe Research Solution, la contratista de seguridad que protege a todos los puntos de distribución de esta fundación en Gaza. ¿Qué más? ¿Qué más? Campamentos a gran escala. La presentación en diapositiva, que incluye fotos del 11 de febrero, decía que la fundación está trabajando para asegurar que más de 2.000 millones de dólares se destinen a este proyecto para construir, asegurar y supervisar estas áreas de tránsito. Las áreas de tránsito descritas en la diapositiva serían la siguiente fase de una operación que comenzó con la apertura de sitios de distribución de alimentos. Y bueno, Estados Unidos, el Departamento de Estados Unidos aprobó una financiación de 30 millones de dólares para esta fundación y pidió a otros países que apoyaran el grupo. Bueno, las Naciones Unidas lo han calificado como un proyecto que criminaliza a los palestinos y utiliza el hambre como herramienta de guerra. Y bueno, esto, gente, es el nazismo del siglo XXI. La imagen exacta del nazismo del siglo XXI, viviéndolo en tiempo real, es esto de lo que estamos hablando, que no tiene ni una condena internacional. Ni una, ¿eh? Ni una. O sea, los mismos países que critican a Rusia por la guerra de agresión y esto y el otro, no tuvieron tiempo para hacer ni un comunicado, ¿no? Siempre se lo critica a Israel por debería entrar más ayuda humanitaria. Cuando empiezan a estallar los escándalos, ahí hacen todo su comunicado formal. Mientras tanto, la revisión de la Unión Europea al acuerdo comercial con Israel respecto a si está violando derechos humanos no ha sido hecha, sigue como tal, siguen comprando los europeos los productos israelíes como si nada. La discusión sobre un embargo de armas no existe. Esto siga. Es lo que decía Rubel de Somoza, el dictador nicaragüense, bueno, no, es de Batiste, de Somoza, el dictador nicaragüense. Es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Los europeos y los estadounidenses, controlados también por el lobby israelí, consideran a Netanyahu un hijo de puta, pero su hijo de puta. Y estas cosas que son terribles, como intentar crear campos de concentración en lugares destruidos por el propio ejército israelí y pensar que en estos campos van a poder reeducar, porque dicen de reeducar y desradicalizar a las personas que fueron desplazadas, que perdieron familiares, que perdieron hijos, que perdieron madres, que perdieron abuelos, que perdieron nietos, que perdieron bisnietos, que perdieron sus casas, que perdieron sus fuentes de laburo. Pensar que esa gente
la vas a poner en un campo de concentración y la vas a desradicalizar, aparte de todo, es una estupidez supina. O sea, ¿quién no va a querer rebelarse contra ese orden establecido? Es como, de vuelta, son campos de concentración que obviamente, como lo está haciendo el ejército más moral del mundo, entre comillas, como lo llaman los israelíes a su ejército de criminales, bueno, vaya y pase, ¿no?